de, la ley de almacenes generales de depósito, porque estamos diciendo que al igual que el bono de prenda, es creado por una sociedad anónima especial denominada Almacén General de Depósito. En consecuencia, el decreto 1746 es la ley que lo regula. También dijimos que en el caso particular del bono de prenda íbamos a tocar el tema de la ley de garantías mobiliarias en virtud de que la prenda como figura jurídica dejó de existir en el año 2018 con el decreto 4/2018, que es la última reforma que se hizo a la ley de garantías mobiliarias. También mencionamos que dentro del certificado de depósito está inmerso el contrato de depósito mercantil con un almacén general de depósito, de acuerdo al artículo 717. Y que en el bono de prenda dijimos que estaba inmerso el contrato de mutuo con garantía mobiliaria o también el definido en la ley de garantías mobiliarias, contrato de garantía mobiliaria. También mencionamos que estos títulos de crédito, pues, como ya lo dije, representan mercadería, la propiedad sobre la mercadería en el caso del certificado de depósito y en el caso del bono de prenda, pues, representan, vamos a decir, que la mercadería es garantía de un mutuo, de un préstamo que se ha hecho para cumplir con esa obligación. Y en caso de que el titular, digamos, del mutuo, el deudor principal, no pueda pagar, el dinero que se le prestó, el prestamista, que siempre va a ser un banco, le va a cobrar o se va a cobrar con la mercadería. También, si ustedes recuerdan, mencionamos que básicamente un almacén general de depósito es una sociedad anónima especial que tiene un capital fundacional de 250,000 quetzales mínimo para constituirse, y también mencionamos que esta sociedad anónima está, contenida, vamos a decir, también en el decreto 1746, que también es una sociedad que aporta al giro de la economía de un país, pero que específicamente va a estar supervisado por la Superintendencia de Bancos y por la Junta Monetaria, con el objeto de, primero, antes de constituirla, de dar una autorización para que pueda funcionar. También, si ustedes se recuerdan, mencioné que esta sociedad anónima puede pertenecer a un grupo financiero y que este grupo financiero, pues, está conformado principalmente por un banco, que es la sociedad administradora, y por consecuencia, las actividades que realiza el Almacén General de Depósito pueden estar relacionadas directamente con las gestiones que realiza un banco. Incluso dentro de las funciones que hablamos que tenían los almacenes generales de depósito, mencionamos la negociación de los títulos de crédito y asimismo también la colaboración para un financiamiento que tengan las personas que manejen esa mercadería. Y es lógico, puesto que el almacén general de depósito va a pertenecer a un grupo financiero, que ya lo encontramos mencionado en el artículo 27 de la ley de bancos. También tenemos que puede ser que extrajudicialmente o judicialmente el Almacén General de Depósitos se dedique probablemente a vender las mercancías, ya sea por una disposición de un órgano jurisdiccional, en el cual, pues, obviamente el objeto de la venta de esa mercadería sea, pues, pagarse por el servicio prestado, en este caso, por el depósito realizado, y la persona, probablemente el propietario de la mercadería, voló, ¿verdad? Hablamos también que dentro de las características del certificado de depósito, iban a estar que siempre va a ser librado por un almacén general de depósito. Esto es lo mismo para el certificado y para el bono de prenda. El obligado también va a ser el mismo almacén, aunque en el bono de prenda hay, digamos, hay coobligados. Por un lado, el almacén general de depósito a entregar la mercadería cuando no se le ha cancelado al banco el dinero que prestó, y por otro lado, la persona propietaria de la mercadería que está obligada a pagar ese préstamo para poder liberar su mercadería y, pues, obviamente, poder disponer de ella, ¿verdad? Asimismo, también, pues, mencionamos que aparte de las contenidas en el artículo 386 del Código de Comercio,
En el Código de Comercio no encontramos otro artículo que establezca requisitos tanto para el certificado de depósito como para el bono de prenda, pero mencionamos que los artículos 1, 9 de la Ley de Almacenes Generales de Depósito y también el 12 del reglamento de esta ley establecen cuáles son los requisitos de estos títulos de crédito. Situaciones específicas del título de crédito, es un título nominativo, igual que el certificado de depósito, tiene que ser emitido a nombre de una persona determinada. La sociedad emisora, ya dijimos que es el almacén, tiene que llevar un registro de esto y en el caso del bono de prenda, otro requisito adicional es establecer los requisitos que contiene el certificado de depósito, más los contenidos en el artículo 386 más la descripción del certificado de depósito, individualizándolo en la mejor manera posible para que obviamente se pueda ligar el contrato de mutuo con el contrato de depósito y específicamente con la mercadería y el propietario específico de estas negociaciones jurídicas. También mencionamos que este título puede ser serial, pero puede ser individual. Los almacenes generales de depósito se dedican a este tipo de actividades y por consecuencia, pues crean títulos de crédito constantemente, estos títulos en particular. La diferencia con el bono de prenda, dijimos que no necesariamente vamos a tener un bono de prenda con la existencia de un certificado de depósito. Mientras que un bono de prenda sí necesita indispensablemente la existencia de un certificado de depósito para poder existir, ¿verdad? Entonces, esos son, pues, algunas situaciones que hablamos el día de ayer. El bono de prenda también representa, bueno, en este caso representa la propiedad de una mercadería amparada como garantía de un mutuo, ¿verdad? Recuérdese que mutuo, según el Código Civil, es el contrato civil a través del cual una persona le entrega a otra dinero o bienes fungibles con el objeto de que se lo devuelva en cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues es importante resaltar que el bono de prenda, que dijimos que puede tener otro nombre, en el mismo se tiene que establecer también como requisitos esenciales el monto de esa cantidad, la tasa de interés que va a devengar, el número del registro del certificado de depósito que ya mencionamos y un espacio para que se pueda dar la figura del aval si es pertinente, ¿verdad? Si lo desean las partes, puesto que ya dijimos que el certificado de depósito, perdón, que el bono de prenda necesita de la existencia del certificado de depósito, ¿verdad? Entonces, les había dejado una tarea, que leyeran la Ley de Garantías Mobiliarias, la Ley de Bancos y Grupos Financieros, el Código Civil y la Ley de Almacenes Generales de Depósito, que son las leyes que tenemos adicionalmente que leer y en el caso particular de estos 2 títulos de crédito, tenemos que analizar el contrato de depósito, como bien lo habíamos mencionado con anterioridad. Dígame, Carlos. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas Perdone, con noches. relación a la ley de bancos y grupos financieros, ¿en qué Ajá. artículos citó usted? Perdone, no escuché bien Los ese que día. habíamos leído en la clase. Durante la clase hemos leído varios artículos. Por eso yo les pido a ustedes que me pongan atención, porque ustedes, pues, tienen a la mano el material posteriormente, pero para recordarle el artículo 3 y el 27, recuerdo que son los más importantes. Pero igual, usted tiene que revisar su ley y qué hemos hablado de esa ley y buscar los artículos que correspondan a esa ley, porque probablemente yo no los digo todos, ¿verdad? Porque se me pasa alguno, pero de esos 2 me recuerdo muy claramente, también podría ser el uno, ¿verdad? Que establece el objeto de la ley, Gracias, licenciada. para servirle, Carlos. Okey, bueno, hoy vamos a hablar de otros hermanitos. Estos hermanitos son la carta de porte y el conocimiento de embarque. Este va a ser mucho más fácil explicarlo porque son lo mismo, exactamente lo mismo, solamente hay una diferencia, que es el medio de transporte, como ya se los había explicado, que se utiliza para el transporte de la mercadería. Por consecuencia, ojo, les estoy pidiendo y ahí se los estoy anotando que antes de que leamos el contenido de la carta de porte y el conocimiento de embarque como títulos de crédito, tenemos que analizar la figura del contrato de transporte.
Este contrato también lo encontramos regulado en el Código de Comercio a partir del artículo 794, en el cual se establece una definición más o menos aceptable de este contrato. También a partir del artículo 805 hasta el artículo 823, nosotros vamos a analizar una clase específica de contrato de transporte. Porque si ustedes ven, por ejemplo, en el artículo 794, en la definición, se establece una cuestión que es importante señalar. Y le voy a pedir a Carla María si me hace favor de leerlo. Sí, Lita, buenas noches. ¿Qué Buenas noches, artículo? Carlita. Lita. El 794. Ahorita, Lita. Bueno, lo voy a leer yo. El artículo Sí, Lita, perdón. 794, no tenga pena, establece, por el contrato de transporte, el porteador se obliga, por cierto precio, a conducir de un lugar a otros, menciona este artículo, pasajeros o mercaderías ajenas que deberán ser entregadas al consignatario. Esta definición siento yo que es un poquito pequeña, digamos, y obviamente pues todos entendemos lo que significa la palabra transporte, ¿verdad? Que es trasladar, movilizar de un lugar a otro, según este artículo, personas o cosas. Entonces les voy a pedir que en la parte de arribita de este título coloquen clases y obviamente pues nos estamos refiriendo a clases de transporte. Número 1, que es el transporte de personas. Y eso lo vamos a encontrar para que lo anote ahí al ladito en el artículo 800. A partir del artículo 800 ya se describe específicamente lo que es el contrato de transporte de personas, porque este tiene ciertas cualidades y características bastante importantes de anotar, pero eso lo van a ver ustedes cuando se analicen los contratos mercantiles. Y número 2, la otra clase de contrato de transporte, como bien lo leímos en este artículo 794, es el de cosas. Usted le va a poner de personas y de cosas. Nos estamos refiriendo igualmente a transporte. Y este lo vamos a encontrar a partir del artículo 805. ¿Sí? En consecuencia, aquí en esta definición también encontramos elementos personales que vamos a analizar más adelante, pero el primero es porteador, que es la persona obligada. Y por último, encontramos al consignatario, que es la persona beneficiada, vamos a decir, ¿verdad? En este caso, esa persona beneficiada es la persona que va a recibir. Lo que nosotros nos interesa no son las personas, sino es la mercadería. Por consecuencia, vamos a omitir. Yo le pido a usted que por su acervo cultural lea lo demás que es relativo a este contrato, pero nosotros nos vamos a enfocar específicamente en el contrato de transporte de cosas. Le voy a pedir a Ronald que me apoye leyendo el artículo 805 que se refiere al transporte de cosas. ¿Sí? Vamos a ver si está por ahí nuestro compañero. 800, me dijo la licenciada. Ay, no me ponen atención 805. ustedes. 805. Les pido siempre de favor que tengan a la mano su código, ¿sí? ¿Se lo leo, Porque, Lita? gracias Jessica, porque aquí las ideas van fluyendo rapidísimo y ya ven que tan chiquito el tiempo, ¿va? Entonces no me da mucho tiempo para tardarnos tanto con eso. 805, gracias Jessica. Artículo 805, cargador. Denomínase cargador remitente o consignante al que por cuenta propia o ajena encarga al portador la conducción de mercaderías. Porteador. Hasta ahí está bien. Perdón, al No tenga pena. portador. Al portador la Porteador. conducción.
es porteador. No, Acá dice portador. sí, entonces tiene error su código, es Sí. porteador. Bueno. El mío en algunos artículos también está mal redactado. Me imagino que es la corrección. Gracias, Jessie. Ok, El fíjense pues, cargador. hasta ahí está bien, Jessie, gracias. Muy bien. Muy amable. Es que esa parte es la que me interesa. Fíjense pues, aquí menciona elementos personales, menciona al cargador, fíjense usted, menciona al remitente o consignante y menciona que esa persona pues va a encargar al porteador que conduzca o que transporte o que traslade las mercaderías. ¿Sí? En este orden de ideas vamos a hablar así un poco más sencillo de qué es el contrato de transporte de cosas, que es lo que nos interesa, que es ese contrato mercantil en este caso, a través del cual una persona, no le voy a poner nombre, una persona va a encargar a otra persona que lleve ciertas mercaderías hacia otro lugar. Puede ser que se las lleve a él mismo, ¿verdad? O que se las lleve a un tercero. En consecuencia, estas personas ahorita vamos a encontrar la relación de qué es porteador, de qué es cargador, de qué es consignante, de qué es, porque si, o remitente, ¿verdad? Que son las personas que intervienen en este contrato. Pero para ser sencillos, obviamente, esa asignación que se le da a la persona encargada de transportar la mercadería no va a ser de manera gratuita, sino que va a ser a cambio de una cantidad específica de dinero. Por consecuencia, ahí encontramos la actividad con ánimo de lucro, ¿verdad? Pero para que podamos relacionar este contrato, nos vamos a enfocar en el artículo 808 del mismo Código de Comercio. Le voy a preguntar a alguien que tenga a la mano su Código de Comercio para que me apoye leyendo este artículo. Suseli, muchas gracias. La mano, licenciada. Artículo 808. Artículo 808. Carta de porte. Gracias. El porteador deberá expedir un comprobante de haber recibido la carga, que entregará al cargador, o si éste lo exige, una carta de porte o conocimiento de embarque. Gracias, Suseli. Hasta ahí está bien, muy amable. Muy bien. Ok, entonces les voy a pedir, aquí ya encontramos esa relación o conexión con los dos títulos de hermanitos que vamos a analizar el día de hoy. Entonces les voy a pedir, aquí está mi lapicero. Les voy a pedir siempre que anoten con un lapicero de color azul. ¿Sabe por qué azul? Porque el negro a veces uno no lo encuentra. ¿Dónde está? No lo encuentra por más que uno quiera, ¿verdad? Entonces, en el artículo 808, usted va a relación con el artículo 588 del mismo cuerpo legal. ¿Qué regula el artículo 588, Ronald? El título que está arriba de ese 588. Rutas permanentes. Muchas gracias, Susel. De la carta de porte o conocimiento de embarque, es el título, pero el epígrafe del artículo en particular menciona rutas permanentes y ahorita vamos a leer un poquito de qué se trata, pero a partir de este artículo vamos a hablar acerca de lo que es la carta de porte y el conocimiento de embarque, que es ese documento, como ya leímos en el 808, que es el documento que le entrega la persona que transporta, se le entrega a la persona que transporta la mercadería para que tenga un comprobante de dónde viene esa mercadería. Por eso, si ustedes han visto, a veces, por ejemplo, en las carreteras de nuestro país, ustedes encuentran que hay puestos de registro de la Policía Nacional Civil y ven que se detiene a, digamos, ciertos camiones con el objetivo de verificar que la mercadería que están transportando, primero, que es lo más importante, sea mercadería lícita. Segundo, que hayan documentos de soporte que indiquen de dónde viene esa mercadería y hacia dónde va. Porque en muchas oportunidades, por ejemplo, hay camiones que trasladan la mercadería y resulta ser que aparentemente a primera vista
digamos que son esculturas, por decirles algo. Pero si, digamos, si la policía o en las aduanas se verificara así muy específicamente esas esculturas, probablemente dentro de las esculturas haya droga o alguna otra sustancia ilícita, ¿verdad? O alguna situación de carácter ilícito, por ejemplo, billetes, ¿verdad? Para lavado de dinero o cualquier otra situación que sea ilegal. En consecuencia, por eso existe estos documentos y si ustedes se recuerdan, yo les mencionaba que la diferencia entre ellos era solamente el medio a través del cual se va a transportar esa mercadería. En consecuencia, entonces ahora sí, vamos a leer el artículo 588 y lo voy a leer yo. Este artículo Luego, menciona, gracias Ronald, artículo 588, rutas permanentes. sí, por Los favor. porteadores o fletantes que exploten rutas de transporte permanentes bajo concesión, autorización o permiso estatal podrán expedir a los cargadores cartas de porte o conocimientos de embarque, que tendrán el carácter de título representativo de la mercadería objeto de transporte. El conocimiento de embarque servirá para amparar a mercaderías transportadas por vía marítima. La Hasta ahí, carta de porte servirá para amparar mercaderías de transporte por vía aérea o terrestre. ahí estamos. Muchísimas gracias. ¿Ok? Entonces se dieron cuenta. Ahí la ley está relacionando el mismo artículo 808 y está explicando por qué existen estos documentos y para qué sirven. Estos títulos de crédito, entonces, recordemos, representan la propiedad de la mercadería. Vamos a decir el origen de la mercadería, ¿verdad? Y la única diferencia entre ambos títulos de crédito es el medio de transporte que se utiliza para realizar ese contrato de transporte, ¿verdad? Que eso también le sirve a los, digamos, a los propietarios. Por eso está mencionando que necesitan autorización. Las empresas que se dedican a transporte necesitan autorización del Estado para poder establecer específicamente el origen lícito de la mercadería que se está transportando, ¿verdad? Creo que alguien levantó la mano por ahí. Ah, no, un mensaje. Dice, ¿cuánto gasta un cliente? ¿Cuánto gasta un cliente para pagar esos trámites de carta de porte y contrato de transporte y cuánta ganancia puede tener un abogado? Eh, Liz, esto no es, digamos, aquí no hay intervención de abogados en este contrato, a menos que sean abogados que representen a las empresas que se dedican al transporte de personas. Ahí sí. Yo considero que depende del éxito que tenga la empresa de transporte, de eso depende, ¿verdad? Sí, más adelante vamos a ver que, por ejemplo, puede haber transporte nacional y puede haber transporte internacional. Y en el caso del transporte internacional, ese puede estar sujeto a leyes específicas, a tratados internacionales relativos al comercio entre Guatemala y otro país. Y obviamente, pues el ingreso puede ser en dólares, puede ser en euros, puede ser en cualquier otra moneda diferente al quetzal, pero digamos, para emitir estos títulos de crédito, Liz, no intervienen los notarios. ¿Por qué le voy a explicar? Porque estos son documentos simples. Recuérdense ustedes que el derecho mercantil tiene como característica que es poco formalista, ¿sí? O sea, no está, para que se puedan realizar actividades comerciales, no hay necesidad que se vaya con un notario. Ojo, en algunos casos sí que la ley lo señala muy particularmente, pero en la mayoría de los casos no. Por eso decimos que el derecho mercantil es poco, poco formalista, no que está desprovisto completamente de formalidad, ¿verdad? En algunos casos, como la constitución de sociedades anónimas especiales, sí es formalista y ahí pues sí habría intervención del notario, porque es en este caso no es abogado, sino que es el notario el que ejercita la profesión, pero, por ejemplo, en el caso de que no se pagaran los títulos de crédito y se exigiera a través de la vía judicial, aquí sí podría participar el abogado o nosotros como abogados.
y pues depende un porcentaje de lo que obtenga la persona, le podemos cobrar, dependiendo también del negocio, ¿verdad? De lo que se esté por ganar. También es necesario que dentro de los procesos pues exijamos las costas judiciales para que las pague la persona que nos obligó a acudir a la vía judicial, ¿verdad? Para que no sea mi cliente el que me pague, sino que sea el condenado, ¿verdad? Y no me refiero a derecho penal, ¿sí? Ok, para servir. Perfecto. El Bueno, protesto entonces, también, ¿qué manda? todo lo que conlleva el protesto. Ah, sí, ahorita vamos a hablar de las características de este título, ¿sí? Ahorita solo estábamos hablando generalidades, bueno, un poco de generalidades del contrato de transporte. En este caso, fíjense, pues para definir a la carta de porte primero, vamos a decir que es un título de crédito que otorga al tenedor el derecho de reclamar al obligado la entrega de las mercaderías por él representadas. Puede ser vía terrestre o ya dijimos vía aérea. De acuerdo, permítanme un segundo, vamos a ver. Le voy a agregar aquí vía terrestre o aérea, ¿verdad? Aérea, ¿sí? Para que nos quede ahí claro, porque después se me pasa por alto esa situación. Entonces, como consecuencia del transporte de la mercadería. Lo relativo a la carta de porte y al conocimiento de embarque, ya vieron, lo encontramos regulado solo en 3 artículos. El 888, el 889 y perdón, el 588, el 589 y el 590. Solo son 3 artículos que tocan el tema de lo que es la carta de porte y el conocimiento de embarque. Entonces, en la doctrina nos vamos a enfocar en relación a este contrato, perdón, a este título de crédito. ¿Cuáles son sus características? Puede darnos a la persona que transporta la mercadería, le puede dar el derecho a la posesión de la mercadería, ¿sí? Posesión, recuérdense que no estamos hablando de que la persona que lo transporta es el propietario. En ese momento solamente es el poseedor de la mercadería, ¿sí? 2, el título se puede, con el mismo se puede lograr la transferencia del dominio o posesión de la mercadería de manera temporal, ¿verdad? Para garantizar, por ejemplo, que la empresa transportista no se robó esa mercadería, que tiene un documento que el propietario de la mercadería le autoriza para hacer el transporte de la misma. Número 3, todo el tráfico jurídico relativo a las mercaderías transportadas se puede probar a través de ese título. Por eso les decía que es indispensable que ese título exista, ¿verdad? Ahora hablemos de los elementos personales de la carta de porte. El porteador, por eso carta de porte, porteador relativo a la persona individual o puede ser una persona jurídica que se dedica habitualmente a la actividad de transportar mercadería. Esta persona individual o jurídica tiene una concesión o una autorización de parte del Estado. Recuérdense que concesión podríamos estar hablando del Correo Nacional, ¿verdad? Que es una autorización para que una persona particular realice actos que le corresponden al Estado, ¿verdad? En este caso podríamos hablar de correos, ¿verdad? Específicamente. Que también puede llevar mercadería, pero aquí estamos hablando de mercadería en cantidades pequeñas, ¿sí? Ahora bien, está el cargador, que es la persona que remite la mercadería. Fíjense pues, el porteador es el dueño de la empresa. El cargador es la persona física que realiza el transporte, que cabe resaltar, trabaja para el porteador o fletante, ¿sí? Y el consignatario o destinatario es la persona a favor de quien se expide el título. En este caso, vamos a decir que si estamos hablando de una compraventa de mercadería, por ejemplo, usted va a ser, el que lo va a recibir va a ser el comprador, ¿verdad? Definitivamente. Y el vendedor contrata a esta empresa para que me lo lleve a mi casa o al lugar donde yo destine, que me lleven esa documentación, perdón, esa mercadería. ¿Cómo va a circular este título de crédito?
Este título puede circular a la orden colocando un nombre de la persona titular de la mercadería o también al portador, ¿verdad? Aquí pues no hay necesidad de que se haga a través de escritura pública, no hay necesidad de que se haga de forma nominativa, que se lleve un registro, no hay necesidad de esas cosas, ¿sí? Ahora bien, el artículo 589 establece otros requisitos que debe tener la carta de porte y el conocimiento de embarque, ¿sí? En este caso, ay, permítanme, vamos a ver. Solo voy a separar aquí esta palabra. Ay, o conocimiento de embarque, para que nos quede claro que estamos hablando de la misma cosa, ¿sí? Ok, perfecto. Ahí ya lo agregamos para que quede claro. Muy bien. Este artículo menciona que además de lo dispuesto en el artículo 386, que ustedes ya han de estar cansados de oír hablar de este artículo, pero siempre lo tenemos que mencionar porque es teoría general del título de crédito, menciona que la carta de porte o conocimiento de embarque deben contener el nombre de la carta de porte, o sea, el nombre del título, el nombre y domicilio del porteador, o sea, la persona, la empresa, persona individual o jurídica encargada del transporte, nombre y domicilio del cargador, que es la persona física que realiza el transporte, nombre y destinatario, así como el domicilio de la persona eh, que va a recibir la mercadería, esto indicado por el porteador. Ojo, estos documentos los crea la empresa encargada del transporte, ¿sí? Ellos tienen sus propios formularios. También se tiene que hacer una descripción detallada de las cosas que se están transportando. Un televisor, si es a color, si no es a color, aunque ahorita creo que ya no hay televisores blanco y negro, pero si los hubiera, ¿va? El tamaño, cuál es la marca, todas las características particulares de esa mercadería que es transportada. Si es un grupo de televisores, cantidad exacta de televisores, ¿verdad? Ahora bien, indicación del flete. En este caso, se va a indicar en ese documento que esa mercadería se va a trasladar, ya sea vía terrestre o vía aérea, porque estamos hablando de la carta de porte, y si estuviéramos hablando del conocimiento de embarque, la vía marítima especificando si es lancha, si es kayak, si es barco, si es buque, lo que sea, ¿verdad? Tiene que describirse claramente. También se tiene que establecer el gasto, o sea, el precio que se le va a poner a la figura del transporte de X punto a Y punto, ¿verdad? ¿Cuáles son las tarifas que aplica por la cantidad de kilómetros, digamos? O en este caso la distancia que hay entre un punto y el otro. Los lugares y fechas primero de salida de la mercadería del punto A hasta el destino que sería el punto B para establecer cuánto tiempo dura ese transporte. Otra cosa importante, indicar el medio de transporte, como ya lo dijimos. Si el transporte se hace por vehículo determinado, identificar al vehículo. En este caso, si es un camión, vamos a colocar las placas particulares del camión y vamos a indicar si, por ejemplo, tiene una tarjeta de circulación con un número específico, si es manejada por Juan Pérez o por Blanca Estrada. También, si el transporte, por ejemplo, se hace, perdón, los pactos acordados dentro de la autonomía de la voluntad, en este caso, por ejemplo, establecer, vamos a decir, cuánto tiempo realmente va a durar ese transporte o cualquier otra circunstancia que sea pertinente a este título de crédito. Si ustedes se dan cuenta, en el artículo número 589, que les voy a dejar de tarea que lean, ustedes pueden encontrar 12 características o 12 requisitos específicos que se van a indicar
para la emisión de estos títulos de crédito. Y en el último párrafo se menciona que las cartas de porte y conocimientos de embarque para tráfico internacional, que era lo que me preguntaba Alicia hace un momento, se va a regir por las leyes aduaneras. Obviamente, pues hay que verificar, digamos, en este caso, que la mercadería que está ingresando a Guatemala sea considerada en Guatemala como mercadería lícita. Por ejemplo, ustedes se acuerdan que en Estados Unidos y en algunos países del mundo ya se ha legalizado el uso de la marihuana, algunos con fines médicos y otros con fines recreativos, pero ya se ha autorizado. Entonces, por ejemplo, si en Estados Unidos, en un estado particular, hay una empresa que se dedica a la venta de este tipo de producto, obviamente ese producto no puede entrar en Guatemala porque no es legal aquí en Guatemala, ¿verdad? Solo podía ser transportado hacia un lugar donde sí esté permitido el consumo de este producto, dijo el anuncio, ¿verdad? En consecuencia, también encontramos otros requisitos en el artículo 590, pues el cual establece que el título debe contener mención de ser recibido para embarque, cuando hablamos del conocimiento de embarque, la indicación del lugar donde habrán de guardarse las mercaderías mientras el embarque se realiza, por ejemplo, si están en un almacén general de depósito, que aquí podríamos relacionar esos dos temas, y el plazo fijado para el embarque, en este caso, pues obviamente porque estamos hablando de un furgón específico que va dentro de un buque, ¿verdad? Dentro de un barco que debido a la distancia, pues el tránsito debe ser a través de la vía marítima, ¿sí? Todos estos requisitos tienen que ver mucho específicamente con la identificación plena de las personas que compran y venden esa mercadería, porque recuérdense que si son, como se los acabo de mencionar, hechos ilícitos, en este caso, pues obviamente involucran también a la empresa que transporta esa mercancía, porque el Código Penal se refiere, por ejemplo, en el caso de la droga, menciona el transporte ilícito de drogas, ¿verdad? O de narco, ay, ¿cómo es que usa una palabra rara? De psicotrópicos, ¿verdad? O sustancias estimulantes. En este caso no menciona por qué razón está transportando, porque de repente era lo que les decía, probablemente en bienes que están transportando, solo dicen que son esculturas, que son zapatos, etcétera, pero resulta que dentro de la mercadería, pues se puede ver que, o bueno, al final lo detectan los animalitos entrenados para eso, el, la escuela canina, no me acuerdo cómo se llama el nombre completo, pero es la escuela canina de entrenamiento para animales para poder detectar la droga en Guatemala que pertenece, pues obviamente al Estado de Guatemala a través de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, Ministerio de Gobernación, para poder establecer que cualquiera de las vías por las que se transporten mercancías tengan ese control para evitar que se dé el tráfico ilícito de estupefacientes de Guatemala a cualquier país del mundo. Ahora bien, tenemos, dígame, Ronald. Sí, licenciada, también está una unidad especializada para el contrabando, que es Servicios Fiscales de Fronteras, que ellas también miran el contrabando, pero son especializados en revisar la póliza. Ahí se da cuenta si hay contrabando o no, si pagaron los impuestos o no, también en esa clase de documentos. Muchas gracias, Ronald. Ya ven, todos contribuimos. Al final de cuentas, esto es como de expertise, ¿verdad? Ustedes. Entonces, siempre nosotros podemos decir que no lo vamos a saber todo, pero podemos saber un poquito de todo. Dígame, Carla. Buenas noches, licenciada. Disculpe la hora Buenas de noches. conectarme. Es que vengo de la calle y hay un tráfico espantoso que ni yo le cuento. Pero perdón Sí, la hora por conectarme, licenciada. No fue mi intención. Hay déjame demasiado tráfico en la calle. No se preocupe, sí, mi hijo acaba de venir y llevaba como 2 horas de camino. No se preocupe que él lo entiende. Ok, y es las fechas, ¿verdad? Ustedes, entonces no se preocupen. Bueno, entonces fíjense pues, el conocimiento de embarque, ya hablamos de la carta de porte, solo para dejar clara la diferencia, este título de crédito sirve para amparar mercaderías transportadas a través de una sola vía,
que es la vía marítima. La diferencia básica entre estos dos es precisamente esa vía a través de la cual se transporta y también el hecho de decir que por lo general el embarque, el conocimiento de embarque es menos utilizado que la carta de porte. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un país territorialmente extenso y no tenemos, digamos, un comercio internacional demasiado exitoso. Por consecuencia, estos conocimientos de embarque sí se dan, pero es muy poco lo que se da, ¿verdad? Hay más cartas de porte que conocimientos de embarque. Se da con más frecuencia el transporte interno de mercadería por las otras dos vías, ¿verdad? Porque nosotros pues no tenemos, solamente tenemos 2 o 3 aduanas, me parece. No estoy tan clara con cuestiones de aduanas, pero al final de cuentas, entradas al país a través de la vía marítima son pocas, porque nuestro país económicamente pues no está estable para realizar este tipo de actividades comerciales con frecuencia. ¿Tiene alguien alguna duda en relación a estos dos títulos de crédito? ¿No? Perfecto. Vamos entonces con el título número 9. En este caso es la factura cambiaria. Este título de crédito, fíjense chicos que pues básicamente también tiene relación con otro contrato mercantil que puede ser la compra-venta directamente. Vamos a definir a la factura cambiaria como un título que va a incorporar la obligación de pagar una suma cierta de dinero, pero dentro de un plazo determinado. Esto quiere decir que es una compraventa a plazos, vamos a decir, y lo que se compra es mercadería, ¿verdad? Cualquier tipo de mercadería. En este caso, el objeto del contrato nace con el título mismo, ¿verdad? Así como dijimos que el certificado de depósito contiene el contrato de depósito, este título de crédito contiene el contrato de compraventa a plazos, ¿verdad? Y pues básicamente va a circular como todos los demás títulos, puede ser nominativo, puede ser a la orden, puede ser al portador y puede ser que se libere de la figura del protesto a este documento. En este caso, el artículo 591, que es a partir del cual encontramos regulado este contrato, define al mismo como el título de crédito emitido en forma física. Y fíjense que aquí hay algo bien importante. También menciona que que este título de crédito se puede emitir en forma electrónica. Aquí yo les voy a pedir a ustedes que coloquen en esa palabra electrónica, coloquen la desmaterialización de los títulos. En este caso de este título, ¿verdad? Recuérdense que la esencia de los títulos de crédito, como lo leímos en el 385, es que sean documentos físicos, pero la ley aquí está regulando que puede ser físico o puede ser, ¿qué palabra es la que utiliza? Electrónico, ¿verdad? Entonces se desmaterializa el título porque pierde su esencia de ser un papel así como este que se toca. Sí es un papel, digamos, pero es un papel que está introducido en la computadora y no lo podemos tocar. Recuérdense que el papelito representa el derecho y con el papelito, el transporte del papelito, se transporta el derecho contenido en el documento, ¿verdad? En este caso, básicamente en la compraventa de mercadería se utiliza o en la prestación de servicios. La ley también señala que se puede utilizar la factura cambiaria para la prestación de servicios. En este caso, el vendedor, dígame, Josué, escuchamos a Josué, ¿tiene alguna pregunta? Creo que no, solo No, levantó tenía su mano. problemas con mi micrófono. Ok, ¿me va a preguntar algo? En este caso, sí, por ejemplo, una vez, hace no mucho, hice una compra en una página de internet, me recordaba por la factura cambiaria, y lo único que me mandaron fue un código QR. Me imagino que a eso se refiere para lo de electrónico, ¿verdad? Exacto, la desmaterialización del título. No le mandaron el papel. No, solo un código QR y cuando vino la persona que lo entregaba, solo me lo escaneó y, ok, va, ya está pagado y aquí está la mercadería. Exactamente. Muchas gracias por el ejemplo.
Efectivamente, pero la característica primordial de este documento, fíjense pues, es que el pago del dinero por la compra del producto se va a hacer por plazo, ¿sí? Esa es una característica peculiar de este documento. En este caso también el vendedor o prestatario le va a dar a usted el servicio o el producto, ¿sí? Se lo va a entregar o se lo va a prestar el servicio. Y en este caso, el beneficiario va a recibir también una factura condicional, le voy a decir yo, que establece la existencia del crédito que todavía está pendiente, ¿verdad? Que usted tiene el producto y que esa puede ser probablemente una copia de la original que está en poder del vendedor hasta que usted cancele esa deuda. Yo no sé si alguno de ustedes tal vez tendrá mis años y se recordará que antes, por ejemplo, hace mucho tiempo, había gente que pasaba en las casas, de casa en casa, y le vendía camas, trinchantes, estantes, y le daba un papelito. En ese papelito decía, por ejemplo, los datos de la empresa, decía su nombre. Todavía, Lick, Sí, todavía se da, pero ya con menos frecuencia. todavía utilizan ese método de ofrecer. Lo que ahora más se vende son estructuras metálicas, así como repisas metálicas. Ay, pero si las compra usted a plazo son carísimas. Exactamente. La idea es, mensuales. exactamente, la idea es que se establece, por ejemplo, una cama, Blanca está obligada, ¿va? Y yo firmo donde yo me estoy obligando. Y dice, una cama que vale 1000 quetzales, por decirle algo, y es una imperial, solo es la colchoneta. 1000 quetzales, y entonces dice que va a pagar el primer mes y ponen la fecha, ¿va? Y que pague 100 quetzales y así va. Hasta que ese documento me va a servir a mí para respaldar que por qué tengo una cama en mi casa, ¿verdad? Que de quién es esa cama. Ahí dice que es mía, pero que la estoy pagando. Entonces, esa es la idea principalmente de la factura cambiaria, ¿verdad? Que al momento que se termine de pagar el producto, entonces se le va a extender la factura. Ahora lo que está de moda con este nuevo sistema FEL, creo que se llama de facturas electrónicas a través de la SAT, es que usted solo va a tener, como decía el compañero, tal vez un código QR, tal vez va a tener el documento en PDF, que si ustedes se dan cuenta ahorita que compramos cosas, ¿cuál es su correo? Para que le manden a uno la factura, porque ya no le dan el papel, porque en teoría lo que se quiere es hacer las artes del papel, pero la idea principal no es deshacerse del papel. La idea principal es que se digitalice todas las transacciones que usted hace para poder controlarlo a usted de mejor manera, para que la SAT pueda saber, bueno, esta Blanca Estrada dice que gana 1000 quetzales al mes, pero resulta que ha comprado productos por 2 millones de quetzales. ¿De dónde sacó esa gran diferencia, verdad? Que ahí es donde la SAT quiere hacer incurrir a las personas en evasión fiscal o probablemente en defraudación tributaria, dependiendo de cómo se dé esa circunstancia. Yo veo que esa es la idea principal de la SAT, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de la factura cambiaria? Primero, que de la misma subyace, cuando digo subyace, me refiero que de ella nace el contrato de compraventa de mercadería, ¿verdad? Pero cuando el pago del precio es para una fecha futura, ¿sí? La factura tiene fecha de hoy, 15, ¿hoy es 15 o es 16? Hoy es 16. ¿Verdad? Según yo, hoy era 15, no sé por qué pensé que hoy era 15. Bueno, y todavía le digo a mi mamá que hoy es 15, y ella diciéndome que era 12, estaba más perdida que yo. Bueno, hoy 16 de diciembre del año 2024, yo compré una TV de 500 pulgadas, no sé cuál es la máxima, pero digamos, ¿va? 500 pulgadas a colores, marca Samsung, no sé qué, pero establece que pues hay un pago parcial, podemos decir, ¿verdad? Y que el pago definitivo se va a dar el 16 de diciembre del 2023, ¿verdad? Entonces, esta factura cumple dos funciones principales. Una es la prueba de la existencia de un contrato de compraventa,
de que realmente la persona que tiene el producto es la persona que lo compró. No lo ha pagado o no lo ha terminado de pagar, pero es el comprador, ¿verdad? Y no se lo robó. O también esta factura es un título de crédito que constituye la obligación de pagar el precio por esa compraventa de parte del comprador. Entonces cumple esa doble función. Establecer la existencia del contrato para establecer también la propiedad del bien y también establecer que existe una obligación de pago pendiente por parte del comprador. ¿De acuerdo? Ahora bien, según el artículo 594, se establece que además de los requisitos contenidos en el artículo 386, se tiene que consignar el número de orden del título. En este caso, quiere decir que las facturas cambiarias son títulos de crédito seriales, pero recuérdense, al igual que los certificados de depósito, estos son seriales, pero son individuales, igual que las cartas de porte o los conocimientos de embarque. Las empresas los crean por mayor, pero obligan a personas diferentes. Por eso son seriales, pero individuales, ¿verdad? Porque cada una tiene un individuo diferente como obligado, ¿verdad? Ahora bien, también tiene que establecerse el nombre y el domicilio del comprador para poder exigir el cumplimiento de la obligación forzosa en el caso de que no cumpla en tiempo, la denominación y características de las mercaderías vendidas con todos los datos que sirvan para describirla, el precio por unidad y el precio total, en este caso era lo que decía la compañera, ¿va? Resulta que sí que vale 1,000 quetzales, pero yo voy a pagar 25 quetzales mensuales, decía otro compañero, y voy a parar pagando en 10 años esa colchoneta que me pudo haber costado 100 quetzales, ¿verdad? Pero a plazos me la dieron súper cara, ¿va? También mencionar si el pago es en abonos, porque también puede ser al contante y sonante, pero puede ser solo un pago, pero no es el pago, no se da el pago en la misma fecha que se compra el producto. Esa podría ser la diferencia. Entonces, si el pago es por abonos, la expresión de que es por abonos. El nombre del beneficiario o librador, en este caso, que es el que se va a quedar con el producto, pero que también está obligado a pagar el precio por ese producto, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos de que no se consignen esos requisitos en la ley? Que no tiene valor como título de crédito la factura, sino que es una factura cualquiera. También sí vale como documento probatorio de la compraventa, pero no es un título ejecutivo, sino que hay que ir con un juez en un juicio sumario para que el juez declare que existe ese contrato y por consecuencia que existe la obligación del comprador de pagar el precio porque no lo pagó, ¿sí? Y en este caso se puede protestar la factura cambiaria, sí, y se puede protestar por los dos temas que siempre se protestan los títulos de crédito, por falta de aceptación o por falta de pago. Otra situación importante es que en caso de que no se acepte esa factura cambiaria, el protesto se puede levantar en un plazo de 2 días después de que se fijó el plazo para devolver la factura cancelada. Cuando el protesto se da, también puede darse, perdón, en el mismo título o se da en un documento adicional como un acta notarial. Esa acta notarial se puede protocolizar y puede servir de título ejecutivo en la vía ejecutiva de apremio, creo que es. O es bueno, es en la vía ejecutiva porque la ley señala específicamente que es a través de esta vía que se cobran los títulos de crédito, pero el artículo 327, si no, no, 300, espérenme, es 300, ay, no encuentro el eje, así. El 327 establece, por ejemplo, documentos privados suscritos por el obligado, los testimonios de las actas de protocolización, es en el numeral cuarto, que sería el título, perdón, el juicio ejecutivo y que convertiría, digamos, en exigible el cumplimiento de la obligación contenida en una factura normal,
que no llenó los requisitos de una factura cambiaria, para que también se pueda cobrar, ¿verdad? Pero como les decía, es indispensable que se dé un proceso judicial para que se pueda cobrar. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos personales de la factura cambiaria? El librador o beneficiario, en este caso es el vendedor que crea la factura. El librado o aceptante, en este caso, que es el comprador, la persona que va a aceptar la factura cambiaria, que era, corrijo lo que dije hace un momento, el librador es beneficiario porque, y que es el que vende, porque va a recibir el pago, ¿verdad? Porque la mercadería ya la recibió el titular, ¿verdad? No, todavía no he mandado mi asistencia, pero denme un segundito. Se recuerdan que quedamos que hoy íbamos a irnos a las 10, pero avancé con los 3 títulos de crédito, entonces estamos bien. Voy por el título número, ay, no me acuerdo qué título dijimos que era este, era 10, ¿verdad? Entonces me quedan, cabal, me quedan 3 para mañana. Entonces vamos a terminar temprano. Solo déjenme terminar este. Licenciada, de la factura cambiaria. Es el número 9, entonces solo vamos a llegar vamos a terminarlo para que tenga el 10, 11, 12 y me queden 4. Es que el vale es bien chiquito. Pero espérenme que no encuentro mi asistencia. Creo que es este, si no estoy mal. No, no es este. Espérenme. Aquí está, semana 2. No sé por qué se me va para otro lado. Ok. Ok, ahí está la asistencia. Ok. Entonces les decía, ¿verdad? Ahí están los elementos personales. ¿Cómo se acepta la factura cambiaria? Cuando las mercaderías, por ejemplo, puede ser que cuando una mercadería sufre avería o se extravía y no sean transportadas por su cuenta y riesgo de parte de la persona que lo está comprando, es necesaria la aceptación de parte de en este caso, el obligado de la factura cambiaria, porque pues obviamente tal vez no pagó el seguro, ¿verdad? Para el transporte de la mercadería. O dio una dirección incorrecta, o se le avisó que la mercadería estaba averiada, que por eso tenía un precio especial y aún así la adquirió. También si hay defectos o vicios en la cantidad y calidad de las mercaderías, es necesaria la aceptación de la misma. Si la factura no contiene el negocio jurídico convenido, en este caso la compraventa, si no es un préstamo, digamos, puede ser que probablemente también la persona beneficiaria, bueno, obligada de la factura cambiaria, pues tenga que pensarlo mejor para poder aceptar. Cuando se omitan los requisitos señalados en la ley, también es necesaria la aceptación. ¿Cuál es el plazo para que se pueda efectuar la factura cambiaria o el cumplimiento de la obligación contenida en ella? En este caso, plazos para la devolución. Dice que el comprador deberá devolver al vendedor la factura cambiaria debidamente aceptada. Número 1, dentro de un plazo de 5 días a contar de la fecha de que se suscribió. Cuando estén en el mismo lugar, digamos, el lugar donde se compró la mercadería y el domicilio del adquiriente. Número 2, dentro de un término de 15 días a contar de la fecha de recibido, cuando no estén en el mismo lugar. Las facturas cambiarias dice que deben conservarse por un plazo de 5 años, ¿sí? En este caso, las empresas que pues obviamente hacen la venta de productos a través de este medio. Se puede dar el protesto de la factura cambiaria, como es un título de crédito, efectivamente también puede ser protestada por las dos circunstancias, la falta de pago o la falta de aceptación. Y en el caso de que no se acepten los 2 días hábiles siguientes a la devolución de la factura, entonces se puede dar la figura del protesto. Puede darse también el protesto en acta notarial que sea autorizada por notario
si es que el instrumento de la factura lo permite para que se redacte en la misma, y en caso de que no se pueda hacer en el mismo documento, se puede hacer en una hoja adicionada a él. También, por ejemplo, en el caso de que no se tenga a la mano la factura para poder hacer el protesto, se puede hacer por declaración de parte del vendedor, que tiene a la vista tal vez una copia de la factura, que es la que les consta a ellos, que está firmada por él mismo y en la cual pues obviamente se comprueba que sí se envió la mercadería al comprador, ¿verdad? Para que éste no pueda decir que no la paga porque no recibió el producto, ¿verdad? Porque esta es, básicamente, esta factura es como un riesgo que asume el creador eh, de la factura cambiaria, que es la persona que está vendiendo, ¿verdad? Porque está entregando el producto antes de que se le pague el valor del mismo. Entonces, de repente que se va a dar cierta circunstancia ahí compleja. Mañana vamos a hablar de las cédulas hipotecarias y les voy a pedir, que también les voy a dejar de tarea, que se ubiquen en el libro número 2 del Código Civil y que lean la figura de la hipoteca. Perdón, para mañana, a partir del artículo 822 hasta el artículo 879. Todo ese contenido articular corresponde a la figura de la hipoteca, ¿verdad? Entonces, porque vamos a hablar de las cédulas hipotecarias, que son títulos de crédito que devienen del concepto de la hipoteca y que también tienen que ver con probablemente una compraventa o algún otro negocio jurídico como un mutuo, por ejemplo, que pues obviamente se garantiza el cumplimiento de la obligación de pagar con bienes inmuebles. Entonces, por eso hay que leer este contenido. Aquí la figura de la hipoteca sí está todavía vigente en el Código Civil, ¿sí? Entonces, por eso es que lo vamos a leer ahí, ¿de acuerdo? Bueno, ahí se recuerdan que mañana tenemos examen de las 5 en adelante, 5 de la tarde en adelante. La primera hora, a las 4, tenemos cita para hacer, terminar los 3 títulos que me quedan, o los 4 títulos que me quedan, y vamos a repasar un poquito